Cuando nosotros hablamos de hacer un análisis de un gesto, entonces van a haber unas referencias espaciales. Entonces aquí tengo esta y voy a tener esta. Esta primera va a corresponder a un eje. Entonces vamos a ponerle eje Y. Esta va a corresponder a otro eje, que sería un eje X. Si quisiéramos, podríamos poner un eje adicional, que sería este, y ese correspondería a un eje Z. Esa parte la entendemos allí, ¿cierto? Señor. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo replicara esto, yo podría hacer un cubo. Vamos a... Perdón. Entonces aquí puedo proyectar y aquí también puedo proyectar. Entonces, este cubo lo que me está indicando, obviamente pues no queda perfecto, pero es como para que ustedes tengan una idea. Me va a delimitar un espacio en el cual nos vamos a mover. Entonces, aquí tenemos a una persona que está de pie. Vamos a hacer mejor el dibujito. ¿Listo? Entonces, esta persona se comienza a desplazar. Entonces, asumamos que... ¿Listo? Entonces, yo le hago una pregunta. Si esta persona parte de este punto, que yo lo considero el punto cero, ¿ustedes creen que al desplazarse va a haber un cambio en relación a una variable que se llama tiempo y a otra variable que se llama distancia? Sí, Sí. Bueno, sí, claro. listo. Entonces, hay cambio en el tiempo y hay cambio en la distancia. Ujú. Ese concepto lo tienen claro. O sea, vamos a ir desde lo más sencillo para que usted pueda entender lo que vamos a hacer en el trabajo, o sea, lo que sería la entrega. Entonces, hay cambio en el tiempo y en la distancia. Supongamos que esta persona, vamos a hacerlo con un color diferente, está haciendo... Supongamos que aquí ya tengo una fase diferente del movimiento.
Pregunta, en relación con el punto inicial, ¿la distancia y el tiempo han cambiado? Sí, O sea, ¿cierto que ha cambiado? lo yo. Sin embargo, la masa de esa persona No. ha cambiado. Pues él siempre va a tener el mismo peso, ¿no? Pero hay movimientos que lo hacen a uno. No, no creo. O sea, la masa La cambia. masa no ha cambiado. No, la Bueno, masa acá no. como tal no. Pues la masa del cuerpo como tal, no. O sea, la pregunta es, ¿el peso de esta persona ha cambiado en la medida que se ha desplazado? No, no, no. No. No, 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 no. Si El peso. habláramos de presión contra el piso, ya sería diferente, creo. Sí, pero estamos hablando de la masa como tal del Ah, no. individuo. Entonces, este señor pesa 80 kilos. Esos 80 kilos en esta primera imagen están aquí. ¿Cambiaron cuando estuvo aquí? No, ¿Cambiaron cuando estuvieron aquí? No. ¿Cierto que no? No. La masa sigue siendo la misma. ¿Cambió el tiempo del señor en Sí. esta primera imagen? Sí. sí, Aquí y aquí sí hubo un cambio. ¿Cambió la distancia? claro. También. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a trabajar es algo que se llama calcular la fuerza. ¿Listo? Y la fuerza va a ser igual a la masa La distancia. por la aceleración. ¿Listo? Esa es la fórmula de la fuerza. Masa por aceleración. En este caso, de lo que tenemos, ¿qué conocemos? ¿Conocemos la masa de la persona? Ujú, Sí. sí, ¿Conocemos la aceleración? no. No. No la conocemos. Y la fuerza Entonces, no. la fuerza, obviamente, si no conozco la aceleración, pues no voy a poder conocer la fuerza, Sí. porque la fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Ahora, la aceleración Mm, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, perdón, sobre la distancia final menos la distancia inicial. Pregunta, ¿conozco la velocidad? No. La inicial es cero, ¿no? Sí, La final es la... pero conozco la inicial. Bueno, la inicial sí arranco en cero, pero ¿conozco la final? No. 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 No, profe. ¿Conozco la Pero distancia? igual. Sí, No. la distancia que recorre al final, sí. La distancia sí la conozco. Sí, porque sé que cambió. Ujú. ¿Listo? Entonces la distancia sí la puedo calcular. Pero entonces la otra fórmula es la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Pregunta, ¿conozco la distancia? Sí, Sí. y el tiempo igual. ¿Conozco el tiempo? Sí. Entonces, ¿cuáles serían las dos variables fundamentales que yo debo tener en cuenta para poder analizar todo lo que vamos a hacer? DT, tiempo y La distancia. Tiempo y distancia distancia. y el tiempo. Si Profe, pero con, al hallar a hija velocidad, vendría siendo cuál, la inicial, ¿sí o no? o sea, La final. entonces aquí viene algo. La velocidad inicial que se No, no coloca, fórmulas. bueno, se pone, o sea, velocidad inicial siempre va a ser 0. La distancia inicial
va a ser igual a 0. Ujú. Si vos prendes tu moto, ¿vos a qué velocidad estás arrancando? 0, está neutro. 0. Velocidad Pero, cero. O sea, vos puedes acelerar, vos puedes llegar, el velocímetro puede subir a 100. ¿Estás andando a 100? No. No. No, ¿usted han visto esas motos que uno ve a los pelados que eso aceleran, pero parece que aceleraran con el cuerpo? Se encogen todos para poder, y la moto va a 10 kilómetros, pero suena como si fuera a 100. ¿No han visto por ahí? Hasta un tropel. ¿Ah? y profe Luis, Sí, sí, compañero aquí, los que Entonces, están ¿qué? estrenando. ese que está hablando. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a 0 y la distancia inicial va a ser igual a 0. Bueno, entonces, resulta que este muñequito, este que yo he hecho aquí, tiene 3 fases. Entonces, aquí tenemos la fase 1, una fase 2 y una fase 3. Ustedes tienen claro lo que son las fases, ¿cierto? Momento, ¿no? ¿Cómo? Como momento 1, momento 2 y momento 3. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado? Supongamos que este señor viene corriendo, mire, él está de pie, arranca a correr y aquí parece que fuera a saltar. Entonces, pues inventémonos aquí como, Como la lectura de los movimientos, ¿no? En cada fase. vamos aquí, hagámoslo un poquitico más acá. Resulta que aquí hay un cajón. Entonces, este señor viene corriendo y él lo que va a hacer es saltar para ponerse, pues, para subirse a él. ¿Listo? Pues aquí disculpan los dibujos. Entonces el señor, la persona está en un punto 0, él arranca y salta acá. Cada fase, cada parte o cada gesto que él está haciendo para poder completar toda esta secuencia de movimiento es lo que nosotros vamos a hablar como fases. Que recuerda que habíamos dicho que si la persona, cuando vimos el video de la persona que hace el lanzamiento del balón, ¿sí lo recuerdan? Sí. Que dijimos que Sí, hacía, profe. él recibía el balón, lo cogía, Como el paso a paso para poder lograr el movimiento. Exactamente, es el paso a paso. Entonces, ese paso a paso, ¿a qué me lleva? A que la sumatoria de cada uno de esos pasos me va a dar un gesto motor específico, que en este caso sería esto. Entonces, el gesto motor sería saltar y subirse a un cajón. Entonces, esta persona parte de una posición neutra, inicia una carrera, toma impulso, hace un salto y cae de pie. ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer en su trabajo? Deben de tener esto claro. Esto es lo que a estas alturas del partido usted ya debe tener claro. ¿Cuáles son las fases del movimiento que usted va a analizar? Eso fue, ¿cierto, profe? Que eso es cuando usted recién me empezó a explicar, usted nos decía, dígame un movimiento, entonces yo le decía patear, y usted me decía, dígame cómo es. Y es toda esa descripción pues, de todo lo que tiene que hacer para poder lograr patear la pelota, ¿cierto? Eso es lo mismo. Es eso todo lo que tienes que hacer. Entonces la Como tal, hay pregunta... que, así, ¿Cómo? como tal, hay que describirlo así. Sí, claro. Yo estoy colocando aquí un ejemplo hipotético de una persona que está de pie, arranca a correr, toma impulso y va a saltar a caer sobre un cajón. Ese es mi ejercicio. Ahora, ¿por qué lo puse como en este marco? Porque es que este marco me va a dar la ubicación espacial de esta persona. Y recuerden que a eso le llamamos la posición, es un punto. Es como cuando vos coges Google Maps
y él te da un punto, te está diciendo la ubicación, te dice qué tan lejos o qué tan cerca estás de ese punto. Entonces te dice, si te vas a pie, te vas a demorar 1 hora, si te vas en bicicleta, te demoras 20 minutos, si te vas en carro, te puedes demorar 30 minutos, etcétera, etcétera. Te lo va a decir, te está diciendo espacialmente dónde estás. Bueno, ustedes como ya tienen el video de su gesto, ¿ustedes qué hicieron? Lo grabaron con 2 cámaras. Entonces aquí hay una cámara que está mirando de esta manera y hay otra cámara que está mirando de esta manera. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y están sincronizadas, o sea, ustedes al tiempo hicieron el movimiento. ¿Qué les dije yo? Cojan esos 2 videos y los llevan al programa y los van a sincronizar. Porque sincronizarlos, ¿qué me está diciendo? De que ambos van a tomar como punto de partida, supongamos que sea este nuestro caso, que él va a iniciar aquí, en este punto, aquí y acá. Entonces este para mí va a ser mi punto 0. Aquí la distancia es 0, o sea, la distancia inicial y la velocidad inicial va a ser 0. O sea que cualquier cálculo que yo haga aquí en relación a la velocidad o que involucre la velocidad y la distancia, pues va a ser 0. ¿Hay aceleración? No. No. ¿Hay alguna aplicación de la fuerza? Bueno, yo puedo decir, sí, no tengo aceleración, pero tengo la masa. Puedo decir, tengo la aceleración de la gravedad, pero sabemos que la masa va a ser el peso por la gravedad, o sea que no voy a tener una fuerza. Aceleración no voy a tener, por ende no va a tener velocidad, y si no tengo velocidad, pues no va a pasar nada. Pero resulta que esta persona se desplazó. Él pasó de este punto a este punto. Entonces, ¿aquí qué hay? Ya va a ver qué, en términos de la velocidad. La aceleración. Esto sería la velocidad final y esto sería la distancia final. Entonces, ¿dónde estaría la velocidad inicial? ¿El 0? 0, profe. Estaría acá, eso sería la 0.0. velocidad inicial y esto sería la La distancia distancia inicial. inicial. Listo. Resulta que el señor siguió avanzando. Entonces coloquemos otra línea. Él siguió avanzando acá. Y aquí. Entonces, esta velocidad que yo voy a tener aquí, yo aquí podría decir, esto es velocidad 1. Aquí, ¿qué podría decir? Esto es velocidad 2. Y en términos de distancia, yo puedo decir, esto es la distancia 1. Y aquí puedo decir, esta es la distancia 2. Resulta que este señor siguió desplazándose. Entonces se desplazó acá. Entonces cuando se desplaza, ¿qué voy a tener? Tengo una velocidad 3 y tengo una distancia 3. Entonces si yo comparo el 2 y el 3, ¿cuál sería la distancia inicial? 2. El 2. ¿Y cuál sería la final? El 3. 3. Si comparo estos dos, pero podría hacer la comparación, por ejemplo, D3 menos D0. ¿Podría compararlos? Sí, porque podría tomarla como inicial y la de 3 final, ¿no? Sí, claro. Pero también podría hacer comparaciones entre D2, D1
B1, B2, B1, lo podría hacer, ¿cierto? ¿Sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí, también. Bueno, Sí, resulta que entre esta primera fase y esta segunda fase hay un tiempo que pasaría lo mismo que sucede acá. Entonces, inicio, tengo un tiempo 0 aquí, pero cuando estoy acá voy a tener un tiempo 1, aquí voy a tener un tiempo 2 y aquí voy a tener un tiempo 3. Pregunta, con esa información que yo tengo allí, ¿puedo hacer los cálculos que están allí? Sí, sí. Sí, porque Claro. tengo todo. Claro, Tengo la masa, profe, tiene todas las variables. tengo todas las variables. Ahora, usted me dirá, pero ¿yo cómo calculo el tiempo? O sea, ¿cómo hago para sacar el tiempo y cómo hago para sacar la distancia? El tiempo de lo da el recorrido, ¿no? Exactamente. Si vos viste el programa, ¿te acordás que yo cuando colocaba una imagen, yo ponía a correr y me daba y paraba y allí me decía cuánto se había demorado? Pero también tengo la aplicación del cronómetro. Entonces, lo fundamental aquí, muchachos, ¿cuál es? Que usted tenga claro cuáles son las fases del movimiento y cuáles va a analizar. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Profe, Dime. una pregunta, por lo menos cuando se va a hacer un ejercicio como levantamiento de mancuernas, Ajá. se tomaría de la misma, por lo menos las fases así como usted lo dice, 1, 2 y 3. No, o sea, pueden ser más. Yo coloqué estas 4 por ejemplo, por efectos del ejercicio. Pero después decir, no, es que para hacer, cuando decís coger las mancuernas es para hacer qué movimiento. El levantamiento de mancuernas como, Pero vas a bueno, hacer vuelos, vas a hacer press Tour de hombro, bíceps. flexión de codos con mancuerna, vas a hacer extensión de codo para hacer tríceps, o lo que le llaman patada de burro, o vas a hacer copa mancuerna a una mano, o vas a hacer press mancuerna. ¿Qué vas a hacer? flexión de codos con mancuernas. Flexión de codos con mancuerna. O sea, vas a hacer lo que la gente conoce como curl con mancuernas. ¿Sí o no? Sí, profe. Sentado o de pie. De pie, profe. De pie. Alternado o simultáneo. Alternado. Alternado. ¿Con agarre curl o agarre en forma de martillo? Con agarre con forma de martillo. Ah, bueno. Entonces, o sea, ¿los demás me entendieron? O sea, si han trabajado con fierros, yo alguna vez también le pegué a los fierros, entonces, Oye, profe. Claro. bueno, uno nunca sabe, porque de pronto dice agarre martillo, está pensando que es el martillo que le pega a la mancuerna. Soy el martillo, sí. Profe, Veo, ahí en el ejemplo que están colocando, que digamos la persona tiene un peso, digámoslo así, que está generando una resistencia, ¿la masa, ese peso se le suma o sigue siendo el peso de la persona como tal? ¿O ese no, peso extra Más. que tiene también está ahí no, porque es que ese peso ya pasa a sumarlo? ser, ya pasa a sumarle al peso de la persona. O sea, si vos pesas 100 kilos y tenés sobre tus hombros 100 kilos y estás haciendo sentadilla, ¿cuál es la masa total? 200. 200. Esa era mi pregunta, que si se suma ese peso extra Sí, claro, se tiene a que la hora sumar. de... Claro, lo tenés que sumar porque, o sea, la mancuerna la vas a tener agarrada y cuando vos la tenés agarrada, vos estás ejerciendo una fuerza para vencer esa resistencia, va a vencer ese peso que tenés allí. Entonces, claro, suma. Lo que pasa es que por el alcance del curso, pues no vamos a entrar a medir el torque y una gran cantidad de cosas que lo podríamos hacer, pero pues eso nos llevaría mucho más tiempo porque tendremos que analizar todos los ángulos que están involucrados a la hora de hacer ese movimiento y descomponer vectorialmente en X, Y, Z, todo eso y eso pues daría algo mucho más grande. Pero eso es algo que se puede hacer, sí.
¿Listo? Bueno, entonces, Profe, dime. el análisis del movimiento que usted nos pide finaliza cuando se presenta. Por ejemplo, ahí en el ejemplo que usted dio, él cuando está arriba del cajón, ahí se finaliza el análisis o también hay que analizar cuando él se baja. No, no, porque yo estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo que para mí, mi movimiento es este. Comienza él estando de pie en una superficie rígida que es el suelo y termina cuando él apoya ambos pies en el cajón. Vos por eso tenés que escribir, es que la fase 1, en mi caso, esto se llama salto al cajón. ¿Dónde arranco? Arranco aquí, allá, allá, y yo voy haciendo la descripción teórica. Entonces, en mi caso digo, no, la persona está de pie, comienza a caminar, luego hace un salto, se impulsa y ubica ambos pies sobre el cajón. Ahí ya termina, en este caso, mi movimiento. Ve, profe, cuando un movimiento así como el de levantamiento de pesas que no se desplaza, sino que está en la misma posición. Bueno, allí tendrías que ver algo. Sí va a haber un desplazamiento, pero acuérdate que yo puedo tener desplazamientos. Y por eso hice esto. En este sentido, en este sentido y en este sentido. Entonces, pregunta, aquí en esta imagen 2, ¿hay desplazamiento en el eje Y? No. ¿Será que Bueno, sí? pues Vamos a colocar como punto de Sí, referencia, profe, él se inclina hacia adelante. vamos a colocar como sí, referencia sí. el centro de gravedad de este señor está aquí. ¿Listo? Pregunta, ¿este centro de gravedad cuando se desplaza acá, ha bajado o ha subido? Agacha. Porque él comienza a correr, entonces digamos que el puntico está aquí. Aquí este punto bajó o subió. Porque él está Subió. saltando. Él es aquí. Y pregunta, ¿y acá dónde está? Va a estar aquí. Arriba. Entonces, pregunta, este centro, si yo lo sigo, o sea, si hago esta secuencia, él ha tenido un cambio. Pregunta, ¿en cuál eje se movió? ¿En el eje Y? ¿Sí se movió allí? En el eje Y, profe. Sí, en el eje Y. ¿En el eje Z se pudo haber movido? Yo diría que sí, lo que pasa es que no lo estoy viendo. Con la frontal de pronto se ve. Con la frontal sí, pero en este caso no lo veo. Y en el eje X sí, claro, pues mira que le ha ido cambiando. Entonces ahora me decís, no, es que la persona va a hacer una sentadilla. Entonces, supongamos, hagamos aquí el dibujito. La persona está aquí. ¿Listo? Entonces aquí está la cabeza. Porfa, el Venga, apaguen la Duque. donde se presentaron situaciones de orden público, porque allí estaban tratando de desbloquear esta vía. Ya era Carlos Oweimar. Entonces, por ejemplo, aquí está la persona y va a hacer la sentadilla. ¿Listo? Resulta que esta persona está descendiendo. Pregunta, ¿se ha desplazado? Sí, hacia... Claro, profe, sí. Claro, si yo tomo como referencia, por ejemplo, la rodilla, mira, el punto de la rodilla estaría aquí. Aquí se desplazó. ¿Y hacia dónde se desplazó? Hacia adelante. Hacia adelante, eso. Pero si tomo, por ejemplo, el punto, el centro de masa de él, supongamos que sea este aquí, él aquí se desplazó, o sea, se desplazó hacia abajo. O sea que el hecho de que no haya un desplazamiento tan largo como lo vemos aquí, no quiere decir de que no se desplace. Entonces, bueno, ¿esta parte está clara?
¿Sí? Allí estamos bien. Profe, en las cámaras, se nos ha hecho una frontal Y una lateral. y una lateral, ¿cierto? Pero puede ser lateral. Derecha o digámoslo izquierda. así, O una izquierda, frontal ¿cierto? anterior o posterior, sí. O sea, eso sí ya es decisión de ustedes. Bueno, entonces resulta que ustedes, dentro de las cosas que tienen que hacer, que ya lo habíamos dicho, usted tiene que determinar es qué segmentos, pongámoslo aquí, qué segmentos va a analizar. Cuando hablamos de segmentos, ¿a qué me estoy refiriendo? Pierna, muslo. Pierna, muslo, Articulaciones. pie, Sí. tronco, cabeza, brazo, antebrazo, mano, tronco. Usted va a decir qué va a analizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy a decir, yo voy a trabajar con el segmento muslo, pierna y pie. ¿De cuál? No, yo voy a trabajar con ambos lados. Perfecto. Listo. Entonces ya tengo, en este caso, es una de las cosas que usted tiene que calcular en los segmentos. Es algo que se llama, que ya lo habíamos hecho, el centro de masa. ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Que nosotros hicimos un ejercicio donde usted calculaba el porcentaje de longitud y calculaba el porcentaje de masa. ¿Y de dónde sacaba el porcentaje de masa? Tomando como referencia el peso. ¿Y de dónde sacaba el porcentaje de longitud? Tomando como referencia la talla. ¿Sí recuerdan eso? Que la talla es la estatura. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces, si usted ya sabe que debe calcular el centro de masa, entonces yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, en mi caso, voy a hacer el análisis. Dije que muslo, pierna y pie, entonces el centro de masa para mi análisis va a ser este. Dije que voy a analizar muslo, pierna y pie. ¿Algún límite, profe, en los segmentos? ¿Cómo? No. ¿Algún límite? ¿O los que uno quiera? Si quiere analizar los 14, hágalo. Lo único es que entre más segmentos tengas, pues más información vas a tener. Por ende, más trabajo vas a tener. Entonces, como ya tengo los segmentos que yo voy a analizar, estos centros de masa que yo ubiqué son los que yo voy a tomar como referencia para calcular que las diferentes variables que yo estoy pidiendo o que quiero calcular. Esos centros de masa me sirven es para eso, porque son los puntos de referencia que yo voy a tomar para poder hacer todo mi análisis. Entonces, sobre esos puntos es que yo voy a calcular la distancia, la velocidad, la aceleración y la fuerza. Si yo quiero medir el cambio de la distancia que hay entre el centro de masa de ese sería el muslo izquierdo en relación con el otro muslo izquierdo, entonces ¿qué tengo que hacer? Mido aquí y esto me va a dar un valor. Eso sería una distancia. Quiero seguir midiendo entre este
y este me va a dar otro valor. Y entre este y este me va a dar otro valor. Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes tengan claro cuáles son los segmentos que van a analizar. ¿Hasta allí, chicos, preguntas? Profe, los segmentos tienen que ser así consecutivos. ¿Cómo? De piernas, solo los segmentos consecutivos. Sí, sí toca, vos tenés que decir, o sea, tenés que decir inferior y superior. No, vos puedes decir miembro inferior y miembro superior, pero no puedes decir, voy a analizar el muslo derecho y el brazo izquierdo. Lo podrías hacer, pero hay un tema, que vos tenés que calcular unos ángulos. Y los ángulos van a ser intersegmentales, o sea, entre los segmentos, y unos ángulos segmentales. Entonces no me puedes decir, voy a analizar el pie derecho y voy a analizar el brazo izquierdo. Lo puedes hacer, sí, pero te va a quedar cojo el ejercicio. Entonces, profe, cuando lo de los ángulos tiene que ser por lo menos miembros inferiores o miembros superiores, ¿cierto? Sí, claro. Sí, tenés que hacerlo así porque si no... Sí. Vale, eso es una decisión que tienen que tomar. ¿Preguntas allí, chicos? ¿Vamos bien ahí? Profe. Dime. Digamos un ejemplo que uno vaya a medir pues la parte inferior. ¿Tiene que poner los 3 segmentos o uno escoge el segmento que va a medir? No, si vas a trabajar los miembros inferiores, mi sugerencia sería que tomaras los 3 segmentos. Muslo, pierna, pie. Ya. Para poder hacer los cálculos de los ángulos segmentales e intersegmentales. Bueno, entonces voy a tomar como referencia este muñequito que tengo acá. O sea, este que tengo aquí. ¿Listo? Lo voy a tomar como referencia para poder analizar. Entonces resulta que voy a proyectar esta línea, perdón. Y voy a proyectar este. Voy a tomar como centro de referencia el centro de masa. Aquí será que me aumenta. ¿Listo? Entonces, pregunta, chicos, en relación con esta imagen que tengo aquí, proyectando esta línea recta, ¿hay algún ángulo que, por ejemplo, yo pueda medir aquí de lo que hemos visto? Lo que no, profe. Yo podría decir, ¿puede repetir? o sea, en relación con esta línea vertical y este dibujito que tengo aquí, yo puedo decir, ¿puedo medir algún ángulo? Del brazo, ¿no? El del brazo y el del pie, ¿no, profe? Sí, podría medir arriba. A la altura del hombro, puedo decir, el hombro está en tantos grados de extensión. Y aquí podría decir, el tobillo está en tantos grados. Ahora, esto sería un análisis segmental, o sea, estoy midiendo un segmento solamente. Pero supongamos que voy aquí a la siguiente imagen. Vuelvo y proyecto la misma línea sobre este punto. Entonces, si yo estoy analizando, por ejemplo, el segmento pierna, yo podría decir, tomando como referencia esta vertical, aquí hay un ángulo.
¿cierto? Sí. Y si yo, por ejemplo, estoy analizando el muslo, yo podría decir, hay un ángulo tomando como referencia la vertical y tomando como referencia la horizontal. Entonces, cuando yo tengo un segmento y tengo dos líneas, a eso yo le voy a llamar ángulos segmentales. Entonces yo voy a tener ángulos en Y voy a tener ángulos en X, tomando Y como la vertical y X como la horizontal. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos ángulos segmentales. Entonces alguien mira, bueno, ¿y cuáles son los ángulos intersegmentales? Pues son los ángulos que te están dando las articulaciones que están presentes entre los segmentos. Por ejemplo, este que acabo de señalar sería el ángulo ¿de qué? Fémur, pie. De la rodilla. ¿En qué? En flexión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben trabajar para su entrega final. ¿Es más fácil hablar con Duque o hacer el trabajo? Es más fácil Tengo negociar la reforma miedo. tributaria. Primero llegamos a La Paz. ¿Sí? Ah, bueno, pelado. Si llegamos primero a La Paz, le apuesto lo que quiera que le hagamos. O bien el trabajo. ¿Cuánto quiere papá parda para que quite ese trabajo? Venga, yo le tengo 4 litros de gasolina y quiere. Profe, yo le surto en verdura, usted dice. Profe, le pucha. surtimos a la nevera y le llenamos el tanque del carro o de la moto. Ay, sí, profe. Yo le regalo un cerdo para Pucha. que alimente. Para Uy. que vea ahí. Menos mal que todo esto está quedando grabado. Aquí tengo evidencia. Una me ofreció un bulto de papa, otro me ofreció verduras, otro me ofreció un cerdo, otro me dijo que me tanqueaba el carro. En mi casa hay 3 carros, bueno, entonces 3 carros tanqueados. Y me dijeron que moto, hay 3 motos, bueno, pues no fue bien. Profe, ¿había necesidad de decir que tiene 3 carros? Aquí hay 3 carros. Dije que hay 3 carros. ¿Por qué te enojas, Angie? No te enojas. Déjale envidia, Angie, que tiene patines. Es que, profe, usted es Que narco. la gente aquí hablando cosas. Raqueto. Mencionó 3 carros. Conste que está grabado. Con eso nadie puede hablar, pero usted es narco. No, yo tengo, no, pero a mí me gustan los carros viejos. Ustedes si me conocen, yo tenía un carro azul que fue taxi hace mucho tiempo. Y el otro el carro de mi hijo. Bueno, chicos, entonces, esto está... ¿Vamos bien allí? Hay más, profe. Digamos que sí. La verdad. Uy, profe, si hay más, Está yo muy creo que complejo. podemos parar por hoy. Bueno, entonces póngale aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, venga, que es que esto se pone bueno. Entonces, usted lo que va a hacer... se va a poner más bueno. Claro. Entonces, bueno, Pereira, yo voy aquí... Claro, usted se pone mejor. Toda regla. Esto arregla. ¿Listo? ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, entonces, vos lo que vas a hacer acá es decir, fase 1, bueno, aquí es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Listo? Y vamos a tener unas variables, unas variables. Entonces aquí tenemos el tiempo,
tenemos la distancia. Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Como ustedes van a ver el cuadrito, aquí van a colocar por cada segmento, bueno, aquí entraría el segmento. Entonces, supongamos segmento brazo. Entonces, para el segmento brazo, vos vas a calcular el tiempo y la distancia en la fase 1, 2, 3 y 4. El antebrazo. La mano. Entonces, para cada uno de ellos, vas a calcular esto. ¿Listo? Entonces, con este cuadrito que ustedes van a ir haciendo, ustedes van a alimentar él mismo, y luego él, lo podemos hacer la próxima semana, él va a calcular las fórmulas de manera automática. Y ya cuando calcule las fórmulas, entonces ya vamos a tener información gráfica, que es el análisis que usted ha hecho de las diferentes fases, donde va a calcular lo que ya hemos visto, que va a calcular los ángulos segmentales, los intersegmentales, y va a tener estas variables. Y ya con todo esto, lo que hacemos es organizar el panorama para poder decir, es que la aceleración que tuvo en la fase 2 fue de tanto, en la fase 3 fue de tanto, en la fase 4 de tanto, la fuerza que obtuvo fue tanto, 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 la velocidad que tuvo fue esta, y el tiempo, y ya con eso pues tenemos listo el trabajo. Listo, chicos. Bueno, entonces, preguntas. Eso en cuanto al tiempo, ¿no? Y todo eso, pero sería en un ejercicio de movimiento, ¿no? Y en cuanto al estático, como yo te conversaba hace clases anteriores, lo que te decía ahorita, es recordar la que... máxima duración que yo aguante, ¿estaría ahí? No, porque... Pero entonces vos lo que vas a hacer es en relación a... O sea, cuando vos haces el movimiento, si vos lo haces, pero vos vas a hacer ¿qué movimiento? Porque ahí ya me perdí un poco. La plancha en calistenia, profe. Listo. Vas a hacer la plancha, o sea, la plancha es algo como así. Es estético, estático. Así, o sea, estás aquí. Ajá. Pero entonces, esta plancha, para poder hacer la plancha, ¿cuáles son las fases de la misma? O sea, uno llegas y te tiras de una al piso y quedas así, ¿cierto? Listo, ya entendí, Entonces, profe. o sea, ¿qué movimientos haces vos para llegar a hacer la plancha? Ok. Entonces, supongamos, estás de pie, haces una flexión, te pones de rodillas en el suelo. Entonces, ya tenemos postura inicial, estar de pie, fase 1. Ponerte rodillas en el suelo, fase 2. Hacer extensión de rodillas, fase 3. Y ya, listo. Entonces, supongamos que tenés 4 o 5 fases. Ahí hubo movimientos, ahí hubo cambio. Porque Listo, profe. La plancha sería el resultado final. Claro. Pero para llegar aquí, vos estuviste de pie. Profe, en cuanto al tiempo y distancias, que no te escuché si explicaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿El tiempo y la distancia? Sí, profe, ahí cómo sería. Lo mismo, porque él está aquí y luego ¿qué pasó? Él se puso de rodillas. ¿Aquí hubo cambio? Sí, claro, porque él se desplazó. Y luego cuando hizo este movimiento, ¿hubo cambio? Claro, porque mira que él estaba aquí y él avanzó hasta acá. Profe, en cuanto al tiempo ahí sería, o sea, sigue hasta que yo lo termine, hasta que yo lo acabe. Por ejemplo, ya estoy haciendo la plancha. Sí, o sea, el movimiento termina ¿dónde? Cuando estás aquí. Aquí ya termina el movimiento. Pero ¿dónde comienza? El movimiento comienza aquí. Entonces, claro. O termina cuando, por ejemplo, acabo de hacer la plancha o cuando la inicio la plancha.
No, el movimiento termina cuando vos tomas la posición de la plancha. Porque imagínate que vos tengas buena resistencia y duras allí 3 horas. Claro. Entonces no, el movimiento termina cuando vos ejecutas la plancha. Ahí termina Ya. el movimiento. Ahora, Listo. hay unas fases que te llevan a eso. Entonces, claro, aquí iniciaste, aquí hay un tiempo 0. Te pusiste de rodillas, hay un tiempo 1. Apoyaste las manos, por ejemplo, hiciste esto. Aquí la cabeza y apoyaste las manos. Aquí hay un tiempo 2. Y luego hiciste esto, aquí hay un tiempo 3. Entonces, aquí hubo cambio. Vos te desplazaste porque estabas en este sitio y mira que tu cabeza se desplazó aquí acá. Y las piernas también se movieron. Entonces, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Por eso, chicos, el fundamento de todo esto es analizar el movimiento como tal, o sea, tener claro lo que son las fases. Profe, Dime. Dime. es muy importante, puede hacer puntos. ¿Cómo? Con una cámara más lenta, eso tiene que ver cuando uno ya lo pone en el programa de Kinovea, no, el mismo en Kinovea vos lo puedes colocar cuadro a cuadro. Veo. Quinoa. Kinovea, en Kinovea vos lo puedes colocar cuadro a cuadro. Ve, profe. Dime. Una preguntita respecto al programa. ¿Usted me puede decir cómo se guarda? Que es que ahí me daba como 4 opciones de guardado y pues no sé cómo guardar. Listo, espérate, paremos aquí. Tiene Apple, ¿por qué no compra la aplicación, no? Teléfono Apple, iPhone, iTunes, iPad. Todo pelado, eso es lo malo de iPhone. Todo con AI. Sí. Entonces, póngale que, chicos, aquí está eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted puede poner esto cuadro a cuadro, mire. ¿Sí ve que yo aquí lo estoy poniendo cuadro a cuadro? Ahora, normalmente las cámaras, en un segundo, estas cámaras corren a 30 frames por segundo. O sea que en un segundo yo voy a tener 30 fotos. Entonces yo puedo ir aquí cuadro a cuadro. Mire. Esto es cuadro a cuadro. Cuando él te dice, la pregunta que me hacía es guardar. Sí, profe. Él aquí te da la opción, pero él te da en un código que solamente es de él. ¿Ves aquí que dice Matroska? En ese código solamente lo puedes guardar. Ahora, puedes MP4 o AVI. MP4 pues es formato de audio y video y AVI también. Normalmente esto está en formato de MP4, entonces lo podrías guardar aquí. Pero el Matroska es el código de, mira, aquí está en AVI, que puede ser .avi, que te lo va a abrir luego, o MP4, también lo puedes hacer. Entonces ya lo guardas. Si lo guardas en Matroska, solamente lo puedes abrir teniendo Kinovea abierto. Listo, pero pues, o sea, la idea es guardarlo en Matroska, ¿no? Porque pues uno tiene que seguir con el trabajo en Kinovea. Vos lo vas guardando allí o lo vas guardando en .avi porque .avi también te lo abre. Ok. .avi te lo abre las veces quiera. Por ejemplo, esas dos imágenes que están allí son .avi. Entonces las puedes guardar allí. Pero es que a mí me parece, es otra cosa. Ven, comparto pantalla y pues miras. Dale, ya te dejo de compartir. Dale, compartí pantalla. Dale, a ver. Me parece eso, profe. Está ahí, ¿qué le hundo qué? ¿Vos tenés cuál descargaste vos?
El que usted nos dio el link. ¿Sí? Ese mismo, sí, ese mismo. Andate donde dice archivo, porfa. Salí de aquí, dale a anular. Listo. Donde dice aquí guardar el video, dale a ver qué te demuestra. Eso fue lo que me mostraste ahorita. Sí, guardar el video, mismo. los datos en un solo archivo. Ah, no, si vos le das aquí, él solamente te está guardando el video. Listo, entonces. Si vos le das el siguiente, te dice guardar el video, pero aquí te está diciendo es cómo querés guardar la información que tenés. Guardar el video y los datos de las imágenes clave en un solo archivo. Si le das al otro, dice incrustar permanentemente los datos de las imágenes clave sobre el video y guardar solamente los datos. Dale, por ejemplo, el segundo. Ya. Dale guardar. Ya no. Ay, aquí ya que usted nos dijo, no es Matroska. Sí, o sea, no, dale punto A, a ver. No, dale acá abajo el formato. Ah, solamente te da. Solo me da Matroska. Ah, porque estás todavía en el mismo. Ahí lo puedes guardar y luego lo volvés a abrir. Listo, profe. Muchas gracias. Dale. Profe, yo tengo una pregunta. Es que en un computador donde teníamos descargada la aplicación no nos dejó colocar el muñequito ese que se coloca encima, me olvida cómo se llama. Ajá, Entonces, el kinegrama. ¿será que eso es posible que en todos los computadores no se pueda o es por la aplicación? ¿De pronto sabes? Yo creo que es por los recursos del Profe, equipo. yo sé por qué, profe. Contame. Usted nos mandó un link para descargar uno, ¿no? A mí me pasó lo mismo con Kevin. Ajá. Y usted luego a Kevin le mandó para descargar uno como que más actualizado. Y ahí sí. ya aparece Y la versión 8.27 y no estoy mal. Si no estoy mal. Ah, entonces la pueden enviar al grupo, porfa, para descargarla porque a mí no me aparecía el muñequito ese. Entonces, Sí, el muñequito ese que lo sigue, ¿no? Como para hacer los segmentos así. Ajá. Eso. Kevin, entonces mándalo, porfa. Profe, ¿tú grabaste la anterior clase? ¿La subiste, mejor dicho? ¿La anterior? Sí, la que fue en Meet. Sí, claro. Sí, yo las he subido todas. Sí, la subió. Ok, gracias. Sí, la subió. Sí, yo las he subido, chicos. Bueno, muchachos, entonces, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Pues la idea es entonces cacharrearlo y si Dios quiere el otro martes le mostramos algún avance, ¿no? Sí, claro. La idea es que entre 8 días mostremos avance porque es el último día, porque ya el otro es el 25. Aunque yo les planteo algo, y eso ya es algo pues que lo hacemos de mutuo acuerdo. Si ustedes consideran necesario que el día 1 de junio hacer la entrega por el tema de tiempo, por lo que ha sucedido, yo no tengo ningún inconveniente, chicos. O sea, si quieren lo analizan ustedes, miran en términos, yo no tengo inconveniente porque soy consciente de la situación y soy consciente de que pues lo que ha pasado pues no ha permitido que haya una dinámica normal y si es necesario hacerlo, lo hacemos el primero, yo no tengo ningún rollo con eso. La idea es que usted sienta que esto le sirve de algo, que usted de esto va a aprender algo. Profe, pues la idea es que entre todos aquí, ¿no? Lleguemos a un acuerdo.